también, como tenía rato que no platicábamos, revelador que las encuestas apunten a que el presidente tiene 6, 7 o hasta 8 de cada 10 mexicanos de su lado. O sea, 60, 70 o hasta el 80% de aprobación. Esto último de acuerdo al periódico La Vanguardia de España. Hablan del 60% en el Financiero de México, pero pues será el sereno. 6, 7, 8 de cada 10 mexicanos respaldan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero a mí me llama mucho la atención, siguiendo en este tenor de las Fuerzas Armadas, que a pesar de que el pueblo, que la gente de a pie, que es encuestada, asegura que tiene un gran respeto y respaldo por, primero, la Marina, luego la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, luego la Guardia Nacional, quieran hacer lo que sus chicharrones truenen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, queda claro que los ministros no deciden para el pueblo, porque si fuera así tomarían en cuenta lo que piensa el pueblo, y el pueblo sí respeta, sí respalda a nuestras Fuerzas Armadas. No lo invento, ahí están los números, querido César. Mira, Vicente, lo que pasa es que hay que entender que vivimos en un país democrático en donde existe una división de poderes. El poder judicial es uno de esos tres poderes: está el ejecutivo, está el legislativo y está el judicial. El ejecutivo, pues obviamente es el que emana del presidente, y todas las secretarías de Estado, a su vez, pues obviamente son encargados de una secretaría de Estado que representan al presidente de la República. Es el ejecutivo. Pero entendiéndolo de esa forma, lo que tendríamos que analizar es la reforma judicial que no se pudo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión. La carrera judicial como tal fue pensada de forma brillante e inteligente. El problema es que se terminó prostituyendo con los años y con el tiempo. ¿De qué forma? Pues de la forma más sencilla. Se supone que las mejores personas son las que tendrían que ir avanzando de acuerdo a una carrera judicial. Y nos damos cuenta, bueno, pues que se terminó llenando de un grupo de familiares y compadrazgos y amiguismos que son los que tienen la posibilidad de ascender, cuando hay muchísimas personas que a lo mejor tendrían la capacidad y que no han tenido la oportunidad de pasar a secretarios de acuerdos o proyectistas para poder ser jueces o magistrados. Esa es la realidad. Pero en esa división de poderes, pues por supuesto que la Suprema Corte de Justicia justifica de forma legal las decisiones que toman. ¿Por qué? Porque como lo comentamos, si tú me hablaras de que los 11 ministros votaron a favor de un proyecto, pues significaría, ¿no?, que todos están de acuerdo en una misma postura. Aquí no, aquí pudimos ver que fue 8 votos a 3, quedándose a un solo voto de que no se declarara inconstitucional la ley como tal. Entonces sí te habla de que hay un tufo de carácter político, sí te habla tal vez de un revanchismo por parte de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que eso no quita que hay grandes juristas que se encuentran dentro de la Corte, sí, pero también tengamos que entender que como es un poder de los tres que tenemos en este país, pues obviamente también ellos juegan esa parte de juego político, porque nos dimos cuenta con lo que pasa posteriormente. Ellos toman la decisión de declarar inconstitucional el paso de la Guardia Nacional a la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero después se sientan a querer negociar para cuando quieren que se lleve a cabo. Entonces, ¿qué es lo que te habla? Y ahí es cuando el presidente los manda a chingar a su madre, ¿no? Es lo que dijo el presidente. Me aserrané, lo puse en mis términos, pero fue lo que dijo el presidente. No les contesten ni las llamadas. Me queda completamente claro. Lo que pasa es que hay que entender algo. Lo que te demuestra este acercamiento es que la decisión sí fue tomada con un tufo político. ¿Por qué? A ver, yo sé que hay muchos juristas que están de acuerdo y dicen, es que es correcto porque viola la Constitución, no solo en el artículo 21, sino también en los artículos donde menciona que las autoridades militares en tiempos de paz única y exclusivamente podrán llevar a cabo las funciones que esta Constitución les autoriza respecto a la disciplina del orden militar, única y exclusivamente. Ok, voy de acuerdo que esa es su interpretación. Mi interpretación es de otra manera porque a lo mejor conozco mucho más del tema. Eso no quita que yo voy a respetar el punto de vista de ellos, aunque no esté de acuerdo, pero la realidad es que te demuestra que sí hubo un tinte político respecto a la decisión. ¿Por qué?
Y es lo que yo te decía, si el secretario de la Defensa fuera un civil, entonces el problema no es la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que quien se encuentra como titular de esa secretaría es un general en el activo. Ese es el verdadero problema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo lo que tiene tinte de carácter militar. Y hay un ejemplo, fíjate, es una decisión que acaba de tomar el gobierno de los Estados Unidos por medio de Joe Biden y que por medio de una orden ejecutiva autorizó que el secretario de la Defensa y el secretario de Seguridad Nacional puedan convocar al servicio activo de las unidades a miembros de la reserva preparada bajo la jurisdicción del secretario de la Defensa de los Estados Unidos. Imagínate si eso hubiera pasado en México, ya hubiera sido un escándalo y hubieran dicho que se está militarizando el país. ¿Por qué no dicen nada en cuanto a Estados Unidos? ¿Será porque Estados Unidos ya entendió que si es una crisis de seguridad nacional, el problema de salud que están viviendo por el alto grado de consumo de fentanilo respecto a la drogadicción que existe en arriba del 30% de su población general? Entonces, imagínate por qué siempre la doble moral de los políticos opositores de las asociaciones civiles en México, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no entender que si eso se hizo en Estados Unidos, creo que este es el momento en que México tendría que trabajar de la mano con ellos para poder blindar las fronteras y que realmente empezamos a ver esos resultados? Desafortunadamente es nada más cuando a ellos les interesa. Y como compran muchas voluntades, como lo dijo el presidente, por medio de recursos a supuestas asociaciones civiles, que es de personajes que lo único que hacen es golpetear al gobierno de México y que lo han intentado en muchísimas ocasiones, pero que en este sexenio ha sido más que obvio, porque como no hay chayote para callarlos, pues obviamente lo utilizan como pretexto para estar pegue. Yo lo que yo le he dicho a la gente, te puede caer bien el presidente o te puede caer mal, pero tienes que reconocer que la política nacional, cómo se ha estado llevando, económica, social, está bien hecha, que se han realizado, que vemos los logros, que vemos un dólar que no, al contrario, en vez de subir, ha bajado, que vemos una economía estable, con todo y que estamos hablando de que existe una crisis y recesión a nivel mundial. ¿Cuándo habíamos visto eso? En un sexenio priista o panista, hubiéramos visto que se hubieran endeudado, créditos por miles de millones de dólares, y ese dinero que hubiera pasado, pues pregúntenle a Calderón, pregúntenle a Peña, pregúntenle a Fox, ¿no? ¿Dónde hubiera terminado? Porque curiosamente todos los expresidentes de México terminan siendo socios y multimillonarios de empresas transnacionales. Entonces creo que ahí nos deberían de responder, ¿no? Y no nada más aplaudir cuando les conviene, porque de este tema nadie ha hablado y creo que es, para que la gente lo entienda, es como un decreto presidencial donde autorizó que se autorice a personal de la Guardia Nacional para que estén bajo el mando del secretario de la Defensa. ¿Qué dirán todos esos opositores que hablan de militarización en México?